Listo. Buenas noches, profesor. El día de hoy voy a hacer la exposición final sobre la película El secreto entre sus ojos. El secreto de sus ojos. Empezando por la ficha técnica, El secreto de sus ojos es un largometraje de género drama con características de novela policíaca. También tiene un poco de romance, suspenso y un poco de crimen también. Fue lanzada en el año 2009, dirigida por Juan José Campanella y escrita por él mismo junto a Eduardo Sacheri, quien resulta ser el autor de la novela original de la cual fue inspirada dicha película, ¿no? Es de origen argentino y con una duración aproximadamente de 2 horas, para ser exacto 2 horas con 7 minutos. Siguiendo con el punto de los personajes, los protagonistas vendrían a ser dos, uno más importante que el otro claramente. El más importante vendría a ser Benjamín Espósito, quien era un literario y escritor de novelas ya jubilado, pero gracias a su personalidad centrada y enfocada y seria también lo hacían querer seguir escribiendo. Y más aún cuando había una motivación por delante, pues no en la historia. Por otro lado, tenemos a la doctora Irene, quien era jefa directa de Benjamín. Una mujer directa y muy inteligente, sin embargo, en el trabajo también era segura de sus decisiones, pero al momento de tomar decisiones importantes, cuando las cosas se ponían difíciles, le costaba tomar un poco más la iniciativa, pues, ¿no? También en el desarrollo de la historia, ambos protagonistas llegan a tener una relación íntima de romance, en la cual ambos se ven un poco cohibidos con sus sentimientos, pues, ¿no? Por parte de la doctora Irene es porque es un poco orgullosa y le cuesta revelar sus sentimientos, pero por ahí le dejaba algunas pistas a Benjamín, el cual era un poco reservado con sus sentimientos también, ya que estaba enfocado en resolver el caso del asesinato, pues, ¿no? Siguiendo con los personajes secundarios, tenemos en primer lugar a Sandoval, que vendría a ser casi un personaje principal, pero aparece más o menos en el inicio del desarrollo de la historia. Sandoval es la mano derecha y fiel compañero de Benjamín, aparte de ser su colega. Es un señor optimista, por momentos algo difícil de manejar para Benjamín en el trabajo, pero sin embargo resulta ser un personaje clave en la historia, ya que, bueno, ayuda al protagonista a cumplir su objetivo, pues, ¿no? También tenemos a Liliana Coloto, que aunque no se le ve en gran parte de la historia gira en torno a ella, ya que es la víctima del asesinato del cual prácticamente nace la historia, pues, ¿no? En la película, si bien es cierto, se le puede entender una breve descripción de ella gracias a su esposo, quien es el personaje Morales. Dicho personaje era un viudo que demuestra estar apasionado por su esposa y tal era su amor y su determinación y sed de venganza que logra su cometido. Eso nos enteramos al final de la historia también. Sin embargo, esto durante todo el film se oculta, ya que durante toda la película aparenta ser un tipo tranquilo, sin busca de grandes represalias. Luego, por otro lado, con el antagonista tenemos principalmente a Isidor Gómez, eh, que también, aparte de ser el asesino de Liliana, también es asesino indirecto de Sandoval, ya que lo manda a matar. Gómez era un tipo, al parecer, que tenía un problema mental con la sexualidad, debido a su falta de seguridad y problemas de ira. Esto lo dan a notar en la interrogación que tiene junto a Benjamín y a Irene. Por otro lado, gracias a su posición de poder laboral, se rodeaba de lujos y amenazas, como la pistola o su personal de seguridad, en otras palabras, sicarios, para llenar su falta de autoconfianza, pues, ¿no? Después tenemos otros pequeños antagonistas como algunos compañeros de trabajo o el juez de Benjamín, que ponen trabas para develar y, digamos, resolver el caso del asesinato de Liliana. No solo asesinato, también violación. Bien, seguimos con la estructura. En la estructura hay una pregunta, la cual dice: la película cumple con la estructura clásica de 3 actos propuesta por Aristóteles, y para responder a esta pregunta se deben tener en cuenta varios puntos, ya que hay contables cambios de tiempo durante el largometraje. Ni bien inicia, nos demuestra una escena borrosa donde dos personajes se despiden en un tren. Dicha escena luego aparece al desenlace de la película.
pero esto no lo sabemos al principio. Luego nos ubican en el tiempo actual, donde los protagonistas se encuentran y hablan de la motivación del protagonista principal, que es Benjamín, el cual quería escribir una novela acerca de un caso que había pasado 20 años atrás. Este caso de Liliana Coloto, el cual fue de violación y asesinato. Irónicamente, dicho caso fue, eh, digamos, el origen de la relación entre Benjamín e Irene, ya que ahí se conocieron y ahí lograron tener una conexión más cercana. Cuando nos trasladan en el tiempo 20 años atrás, nos presentan la historia del caso junto con el respectivo viaje del héroe, el cual termina con la escena de despedida del tren. Este fragmento de los recuerdos abarca mayor parte de la película, que tranquilamente también puede ser dividida en la estructura de Aristóteles. Sin embargo, el verdadero desenlace llega cuando Benjamín descubre por fin cuál era la condena del asesino, ¿no? O cuál fue la condena del asesino. Entonces, desde mi punto de vista, no cumple con la regla de Aristóteles, ya que existen varios saltos en el tiempo. Se descubre, por ejemplo, que el desenlace no es el verdadero desenlace, el cual se pensaba que Isidor quedó libre, y no ha habido. Sin embargo, nos enteramos que Morales ya había tomado justicia por su propia cuenta. Eh, este sería un punto de giro que cambia la historia y el punto de vista de los protagonistas con respecto a dicha historia. Por otro lado, me queda la duda si el verdadero viaje de Benjamín es la escritura de la novela, ya que en ese sentido su motivación sería Irene, de quien había estado enamorado. Sin embargo, nunca se revelaron su amor el uno al otro. En ese caso, el inicio se marca cuando Benjamín va a ver a Irene, va a buscarla y va a contarle sobre su idea de la novela, de escritura. El nudo sería cuando Irene lo ayuda recordando ciertos puntos e indagando sin querer en el pasado, aunque luego se revela que a Irene no le gusta ver hacia atrás. Y el desenlace es cuando por fin Benjamín resuelve el caso, pero decide dejarlo de lado para finalmente revelarle su amor a Irene. Bien, en el siguiente punto de planos, escenas o secuencias destacables, en el archivo vamos a ver un plano frontal lateral, es un plano conjunto ya que representa el caos y en la persecución, lo elegí por ese motivo. Considero que esa secuencia es clave para la historia ya que es la primera confrontación entre el antagonista y el protagonista. Se debe resaltar, creo también, que dicha secuencia marca una rivalidad importante entre Sandoval y Gómez. Luego de esa escena se conoce directamente quién es Gómez y descubren que es el asesino, pero eventualmente la justicia y su poder laboral no permitían hacer nada al respecto. Hablando de del poder que tiene Gómez, elegí esta toma, este plano medio conjunto con un ángulo semi-contrapicado para demostrar que el antagonista está por encima y por delante de los protagonistas. Dicha escena ocurre en el ascensor y es una escena con bastante suspenso y nos demuestra el poder que tiene Gómez por encima de los protagonistas y de la justicia en sí, ya que al estar encerrado en cuatro paredes junto a sus acusadores, estos no le pueden tocar ni un pelo. Aparte de eso, Gómez en la secuencia saca un arma, lo cual sirve como un acto de amenaza bastante grave para los protagonistas si es que siguen husmeando y buscando en el caso, pues, ¿no? Luego, en el plano número 3 tenemos la escena donde Sandoval está en la casa de Benjamín, luego de que Benjamín lo recoge borracho del bar, después de que se había peleado. Y esta escena me impactó mucho ya que refleja la lealtad y la amistad de ambos colegas, pues, ¿no? Sandoval borracho y Benjamín ayudándolo y cuidando de él. Sabemos luego el desenlace de dicha secuencia, lo cual me impactó aún más. Porque prácticamente Sandoval dio su vida por la de su amigo, pues, ¿no? Se hizo pasar por Benjamín para que no lo mataran a él. Es un plano medio largo con ángulo frontal que no da mucho impacto cinematográficamente, pero al sentido de la historia y su desarrollo es muy significante. Luego en el plano 4 tenemos un gran plano general para hacer notar la soledad de Irina cuando Benjamín parte en la estación del tren. Esta escena también es importante ya que marca el desenlace de 20 años atrás en la historia, en el tiempo de la película.
Dicha escena prácticamente archiva el caso no solamente del asesinato, sino también del romance que había entre Benjamín e Irene. Y en el plano número 5 tenemos la secuencia donde Benjamín descubre que fue de Gómez y que estaba tramando Morales. En esta escena, en esta secuencia, se sella prácticamente el desenlace del caso. En este plano se puede observar cómo Benjamín se retira del cuarto donde estaba encerrado Gómez, porque ya no tiene nada más que hacer. Se hizo justicia por las mismas manos de Morales, que era el viudo de Liliana. Y muy aparte de ser el clímax de la historia, es el punto final al objetivo del protagonista, pues, ¿no? Que es resolver el caso finalmente. Siguiendo con el tema de la iluminación, en la iluminación a lo largo de la historia se utilizan luces cálidas, muchas luces cálidas, y sobre todo para las escenas en interiores, lo cual daba una sensación de intimidad entre los diálogos importantes. Eso, a mi parecer, ayudaba a que los diálogos sean un poco más íntimos y sumarles un poco más de importancia y así mantener enganchado al espectador. También fue notorio el uso de luces frías y fuertes detrás de las ventanas para aparentar la iluminación natural del exterior, como es el caso también del asesinato de Sandoval. A continuación, las escenas con mayor impacto de la iluminación. Ahí en el archivo, en el número 1, el primer plano es en la escena donde Benjamín va a visitar a los acusados del asesinato, que resultan no ser los asesinos. En este plano utilizaron una luz cálida amarilla con baja saturación y con un nivel de temperatura alto de color. Fue dirigida en ángulo picado hacia el personaje principal, el cual a la hora que sube la cabeza se le nota golpeado. Entonces es una escena impactante ya que prácticamente es inocente, no lo debieron golpear así. Al utilizar una sola luz en un ambiente oscuro, la toma da una sensación de soledad para quien está encarcelado, pues, ¿no? Injustamente. En el plano 2, o en la escena 2, tenemos una escena cerca al mostrador del bar, donde utilizan luces cálidas de colores pasteles, con saturación y volumen de color medios altos. Esta iluminación ayudó a contextualizar dicha escena del bar, donde es un lugar donde los amigos se encuentran para tomar unos tragos, es un lugar cómodo y cálido. La dirección de luces que se emplea viene directamente desde el mostrador del bar y los letreros que están arriba del bar, pues, ¿no? Y a mi parecer se emplea un par de rebotadores junto a una luz de relleno detrás de cámaras. En la foto 3 puse el plano donde se ve a Sandoval muerto. Es una escena impactante visualmente, pero me pareció importante resaltar dicha escena hablando de iluminación, ya que usan una luz amarilla potente detrás de la ventana, con alta saturación y volumen, y esto en combinación con la sangre que había en la ventana y la luz de relleno detrás de cámara, ayudan al espectador a notar y ver la trágica muerte de Sandoval. Es una escena que marca un antes y un después, así que me pareció importante resaltar. Y usaron muy bien la iluminación en ese sentido. Luego en el punto 4 utilicé un plano en el que usan una luz entre naranja o amarilla, a mi parecer es más naranja, con una alta temperatura de color y en una dirección lateral izquierda con respecto a Gómez. Aquí Gómez sale encarcelado por Morales y se muestra una sola parte de su rostro y la otra parte de su rostro, que es la mayor parte de la cara, queda en sombra. Esto demuestra entonces el miserable final que tuvo el asesino y antagonista de la historia, pues, ¿no? En el siguiente número, el número 5, tenemos un plano que sucede en la misma escena que el anterior toma, el número 4, sin embargo esta vez apunta la luz en dirección a Benjamín, la cual ilumina mayor parte de su rostro, demostrando el contraste que tiene con respecto a Gómez, pues, ¿no? Y la iluminación que usan en él. En este caso la luz es cálida amarilla y viene en dirección lateral derecha con respecto al protagonista. El tiempo narrativo, que es el siguiente punto, es algo complicado ya que, como mencioné al inicio del archivo, existen varios saltos temporales en la historia, lo cual a mi parecer fueron muy bien empleados, ya que no solamente te mantienen enganchado a la historia, sino que también utilizan el montaje a su favor, ya que
A mi parecer lo explica muy bien a entendimiento del espectador, pues no hay confusiones, o a mí no me pasó que me confundí si esta escena fue 20 años atrás o es en la actualidad, ya que muy aparte de eso se utiliza maquillaje y también pelucas o tinte de cabello para demostrar un salto de tiempo de 20 años de Irene y de Benjamín, que eran los únicos dos personajes que salían en el presente. Luego el desenlace también aparece Morales, que tiene un cambio drástico en su apariencia. Se queda un poco sin cabello, le ponen lentes y se pone más viejo, pues, ¿no? Entonces creo que utilizaron muy bien esas características para demostrar el tiempo narrativo en la historia. Uy. Como dije al inicio, es un poco complicado, ya que tiene muchos saldos. Entonces, eso ha sido todo por la exposición. Muchas gracias.